Muy buenas noches. El día de hoy vamos a iniciar una nueva asignatura, como ya les dije Buenas noches. buenas noches, como ya les dije en el grupo de WhatsApp. Esta asignatura va muy relacionada con el tema de la historia, así que no es muy indiferente. Y el primer tema que vamos a ver es sobre los derechos y ciudadanos, cómo nos formamos y cómo somos críticos. Entonces empezamos. Hoy vamos a aprender a comprender sobre el concepto qué son los derechos humanos, cuál son su relación con la ciudadanía activa y actual y cómo ser un ciudadano responsable sobre todo. Entonces, comencemos. ¿Qué son los derechos humanos? Pues son principios y libertades fundamentales que protegen de la dignidad a todas las personas por igual, independientemente de lo que esta persona sea. Ya, él tiene los mismos derechos la persona que está privada de la libertad que yo, por ejemplo. Entonces, siguen gozando los mismos derechos. A veces a unas personas no les parece o no les parece justo, pero así lo está, sobre todo en los derechos internacionales. Todo el mundo, bueno, no toditos, pero la mayoría de países lo aprueban. Entonces, es algo que se lo da por hecho y de igual manera nuestra constitución aquí en Ecuador pues también nos da que todas las personas deben ser tratadas por igual, tanto personas privadas de la libertad como personas que estamos trabajando a pie como todos los días. Entonces a veces no nos parece justo, pero está en la constitución, entonces eso ya es, no hay cómo cambiarlo. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Que son universales, es decir, en cualquier país del mundo van a tener el mismo derecho humano. Por ejemplo, el derecho a la vida es algo universal, el derecho a un nombre. Entonces, es inalienable, es interdependiente, indivisible y sobre todo progresivas porque busca el progreso de la sociedad donde esté este derecho. Entonces la clasificación de estos derechos, tenemos los más comunes: derechos civiles, los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos. Lo que más se nombra en cada sociedad son los derechos civiles y los derechos políticos, porque son los que más se los utiliza. ¿Cuáles son los orígenes de esto? Pues como sabemos, la democracia y esto de los derechos nació en Grecia. Entonces ya desde hace miles de años se ha ido progresando, sobre todo con lo que cada ser humano debería ser, debería tener esos derechos. Pero y así como raza humana, por decirlo así, nosotros desde el año 1948 pues a nivel mundial se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces todos los países están de acuerdo con estos derechos. Por eso es que a veces escuchamos en noticias el tema de las cárceles, que tal vez allá Bukele, acá también, que no tienen esas garantías los presos. Y ahí se pelean tanto que no deberían tener garantías, que sí deberían tener garantías. Entonces existe esta disputa sobre todo por esto de los derechos humanos, porque para una persona común y corriente, si usted le pregunta, ¿deberían tener derechos los presos? Usted me podrá decir no, porque el hecho cuando una persona ya violente un derecho ya pues le debería quitar ese mismo. Entonces a veces las personas mismos no están de acuerdo, pero no podemos hacer prácticamente nada. ¿Por qué? Pues en la Constitución lo dicta así, tenemos que respetar la Constitución porque está por encima de todo. ¿No? ¿Y qué necesitaríamos nosotros para cambiar? Pues hacer reformas, cambiar la constitución, cambiar ese artículo en específico, pero se necesitaría un cambio. Pero a veces nunca se ponen de acuerdo, es muy difícil cambiar un derecho sobre todo. Entonces la ciudadanía, ser ciudadano, nosotros para ser ciudadanos necesitamos implicarnos sobre todo en la vida política, en la vida social del país. ¿Cómo? Pues ejerciendo los derechos y los deberes que están dentro de la sociedad. Entonces nosotros debemos ser ciudadanos responsables, críticos y preocuparnos por nuestro país. ¿Cómo logramos esta participación ciudadana? Pues en la intervención activa. ¿Cómo? Cuando hacen consultas populares, enmiendas, nosotros participamos activamente. Decidimos si sí, si no. Entonces esto afecta a la comunidad, aunque a veces pensamos,
mi voto, ¿qué va a hacer? Mi voto no cambia nada, solo es un voto, ¿qué podría ser? A veces no logramos esa conciencia de decir que mi voto puede cambiar, mi voto puede decidir el futuro. Entonces tenemos que tener esa participación activa para tener una sociedad progresista sobre todo. La democracia y los derechos humanos, la democracia garantiza el respeto hacia estos derechos. Entonces es importante la participación igualitaria, que todos tengan ese goce de derecho de elegir y ser elegido. Entonces, los mecanismos que nosotros tenemos de protección de los derechos, los más conocidos, por encima de todo, como ya les digo, está la Constitución. La Constitución es lo que nos rige prácticamente. De ahí vienen las defensorías, por ahí nosotros ya hemos de haber escuchado la Defensoría del Pueblo y todos esos organismos internacionales, por ahí leyes nacionales que nos protegen a nosotros los ciudadanos de tal vez alguna injusticia. ¿Cuáles son los grupos prioritarios que tienen más derecho, por decir así, las prioridades? Pues primero, como siempre, niños y mujeres siempre van a estar en prioridad en cualquier situación. Por ejemplo, nosotros escuchamos terremoto y a los primeros en evacuar siempre van a ser a los niños y mujeres. Entonces, esos son el grupo prioritario designado por la Constitución y hay que cumplirlo. Entonces, los grupos vulnerables están así. Primero van niños, mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, inmigrantes que tienen esa protección especial. Entonces, ¿cómo se viola esos derechos? ¿Qué consecuencias? Nosotros ya conocemos aquí en Ecuador lastimosamente varios tipos. Por ejemplo, la discriminación, a veces hay demasiada homofobia para los inmigrantes y a veces no nos ponemos a pensar que a veces también tenemos tal vez familiares que están en otros países y tal vez sufren lo mismo, lo que a veces tratamos a las personas que vienen a este país. Entonces esa discriminación, también existe la violencia, desde lo más pequeño como el bullying hasta lo más grande que es la explotación laboral. Y ya miren, hablamos desde niños hasta adultos que esto pasa. Entonces la explotación, la censura a medios de comunicación, esto obviamente va a afectar la dignidad y el desarrollo del país, de esa sociedad. Entonces, ¿cómo me educo en derechos? Obviamente es clave formar ciudadanos críticos, ciudadanos solidarios, empáticos y sobre todo comprometidos con el tema de la justicia. Por ejemplo, los que son padres y los que quieren ser padres, recordemos que ustedes son los primeros maestros en enseñarle a su niño. Si su niño aprende que si hace algo malo, pues va a tener alguna consecuencia, eso va a aplicarlo hasta la vida adulta. Pero si yo desde niño le digo, si lavas los platos, yo te doy un dulce. ¿Ya? Y le estamos condicionando al niño. Desde pequeñitos ya comenzamos a formarle en el tema de la corrupción, en el tema de darle algo a cambio y no hacerlo ni siquiera por el gusto, ni siquiera por el hecho de aprender. Entonces nosotros como padres que somos los primeros maestros, si yo deseo ser un buen padre, pues necesito enseñarle al niño que si está bien la acción, pues vas a tener alguna recompensa, porque así es en la vida real. Usted es un buen trabajador, pues le pagan el sueldo. Si usted no es un buen trabajador, le van a multar y en peores casos hasta lo despiden. Y eso pasa. Y a veces los niños desde pequeños no entran en conciencia. Por ejemplo, hay varios niños que no saben hacer los deberes. Y profesor, ¿qué tiene que ver? Y de adulto nos vamos a dar cuenta. El niño cuando va al trabajo ya no es un niño, es un adulto. Él va al trabajo, no presentó el informe a tiempo, él llega tarde al trabajo, un llamado de atención, dos llamadas de atención, el tercero, chao. Viene la desestabilización laboral y eso, miren, viene desde cosas tan pequeñitas como la educación de un niño desde pequeño. Entonces nosotros tenemos que formar esos nuevos ciudadanos, nosotros como
primeros maestros, como primeros padres, formar a esos niños críticamente, que sean solidarios, empáticos, honestos y sobre todo comprometidos con el término de la justicia. Si hace algo mal el niño, pues que sepa que va a recibir algo negativo, o que vas a tener una consecuencia si haces algo mal, porque a veces le tapamos, haces algo mal, no le decimos nada, y a veces el niño hasta se acostumbra, y el niño ya de adulto llegan las consecuencias, que a veces no le pusieron un alto, de ahí no hay par, ya de adulto se ven las consecuencias y se arrepienten luego, ¿por qué no hice esto? Y los padres son los primeros en arrepentirse, porque los hijos a veces no se dan cuenta de los errores hasta que ya es demasiado tarde. Así que si todavía no son padres, pues les invito a ser buenos padres. Igual si ya lo son, siempre es tiempo de poder cambiar y formar nuevos ciudadanos, como le decimos, porque no estamos pensando solo en un niño, sino en toda una sociedad. Porque a veces nos quejamos, es que hay mucha corrupción, estos políticos, siempre es lo mismo. Yo no sé para qué votan si siempre van a robar. Siempre tenemos esos conceptos y a nosotros desde pequeños ya nos enseñan, nos condicionan a lo mismo. Por eso cuando si yo llego a ser presidente, ¿qué voy a hacer primero? Venga mi familia de una a trabajar acá. Entonces eso es lo malo, pues, porque no aprendí desde pequeño. Entonces siempre hay que ser ciudadanos responsables, como padre y como ciudadano. Entonces, con esto del Internet, los derechos aumentan. Implica el uso del Internet implica más responsabilidad y sobre todo el respeto a la privacidad y a la libertad de expresión. Igual, cuando ya no es lo mismo tratar un niño con un adolescente ya quiere su privacidad, que no le revisen el celular, etcétera. Pero nosotros como padres igual tenemos esa responsabilidad, entonces siempre hay que tener cuidado y medir cómo lo decimos, cómo educamos, para no violentar tampoco esta privacidad, porque todos tenemos ese derecho a la privacidad. Entonces la ética igual nace de todos estos valores, el respeto, la empatía, la solidaridad, la honestidad. Esto fortalece la vida en comunidad. Pero ¿cómo? Desde pequeños, como les decía. Si yo a un niño le enseño todos estos valores desde pequeñitos, va a ser un ciudadano responsable y lo vamos a ver a futuro, va a tener un excelente trabajo, no va a tener problemas. Entonces, eso se va a ver reflejado en su vida de adulto. Ya, porque a veces pensamos que son niños, ellos tienen que hacer jugar, tienen que hacer nada. Los niños no se equivocan, los niños todo eso. Entonces siempre hay que tener ese cuidado. ¿Ya? El rol de la escuela, como les decía, los primeros maestros son los mismos padres, porque los primeros, lo primerito que aprenden son de los padres. Si el padre pues es tranquilo, es respetuoso, pues el hijo va a ser prácticamente igual en cualquier lugar, ya sea en la escuela, en el parque, con los amigos, etcétera. Pero si en casita tenemos un hogar disfuncional, gritamos, nos peleamos, entonces el niño también va a replicar y lo va a tomar como normal prácticamente. Entonces, como les digo, los padres son los primeros maestros, porque a veces nos quejamos de la escuela, decimos, no, es que por allá no ponen riendas, etcétera, pero no nos damos cuenta que a veces también fallamos como padres. Entonces siempre hay que tener ese cuidado. La educación siempre inicia en casa, entonces los primeros maestros son los padres, y en la escuela vamos a enseñar sobre todo a reforzar esos valores que ya tienen. Si sus valores son positivos, pues van a ser unas excelentes personas. Pero si tienen valores negativos, pues gritan y todo eso. Y la escuela no va a hacer más que contradecir, porque la escuela me está enseñando otra cosa y mis padres hacen otra cosa. ¿Qué hago? Dice el niño. Entonces comienza a ver esas ciertas conductas que a veces nos preguntamos por qué mi niño es así. Entonces vamos preguntarnos internamente, ¿soy un buen padre? Listo, los que ya son, obviamente, los que todavía no somos padres, pues tenemos tiempo para educarnos. Pero hay que promover esa participación, hay que formar esos líderes, porque todos los niños deberían ser líderes. Entonces ese ha sido el primer temita. El primer debercito es súper fácil, porque allá no les voy a mandar mucho deber porque mucho me hacen no sé si hacen con ChatGPT, con Gemini,
Todos tienen, saben tener el mismo deber. Pero miren, el primer deber es súper sencilla, responder una pregunta, pero en 4 líneas. Yo no le quito 2 minutos de su tiempo, no quiero nada más. En 4 líneas usted me responde cómo ejerce sus deberes y sus derechos como ciudadano, nada más. Solo esa es la pregunta, no hay necesidad tampoco de escribir un ensayo de una hoja, una opinión de 4 o 5 líneas suficiente, pero que sea su opinión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Listo, entonces como les digo, ese es el primer debercito, no les quito mucho tiempo de su día, son 5 minutos, que solo responda con sus palabras en 3, 4 líneas. Si lo hacen dos, más que suficiente, pero póngame para usted cómo ejerce sus deberes y sus derechos como ciudadano, nada más. Entonces, listo, ese es el tema número 1. Nos estaríamos viendo el día de mañana, si es que todo sale bien, y que tengan una excelente noche.